En la sección 15.6 tenemos algunas aplicaciones de la constante del equilibrio. Entonces, un par de cosas que nosotros vamos a ver aquí en esta sección es predecir el sentido en que avanzará una mezcla de reacción para alcanzar el equilibrio. Y la otra cosa que vamos a ver es cómo calcular las concentraciones de equilibrio de los reactivos y de los productos, ¿sí? Son las dos cosas que vamos a ver por acá en esta sección. Entonces, ¿a qué se refiere la primera? ¿Sí? La primera es esta, la predicción del sentido de la reacción. Entonces, aquí lo que se dice es, mira, si inicialmente yo tengo una determinada mezcla, ¿qué hace esa mezcla para equilibrarse? ¿Verdad? ¿Qué hace esa mezcla para llegar a las concentraciones del equilibrio? O sea, la mezcla inicial no está en equilibrio. Entonces, como no está en equilibrio, ella se va a empezar a reaccionar, sea en la reacción directa o en la inversa, para lograr ese equilibrio. Entonces, para hacer la ejemplificación, aquí lo que nos dicen es que cuando yo quiero formar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, la Kc es 0.105, ¿sí? A 472 grados Celsius. Entonces, lo que ellos nos dicen es, vea, suponga que inicialmente vamos a tener 2 moles de hidrógeno, 1 mol de nitrógeno y 2 moles de amoníaco, ¿ok? Tenemos esas cantidades y las ponemos en un recipiente. ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué pasa al poner las tres sustancias juntas inicialmente con estos valores? Empiezan a reaccionar y hacia dónde reaccionan, favoreciendo los reactivos o favoreciendo los productos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el valor de la constante del equilibrio, pero no con las concentraciones en el equilibrio, sino con estas concentraciones iniciales que me están dando, ¿sí? Los 2 moles de hidrógeno, perdón, los 2 moles de amoníaco arriba, ¿sí? Eso es el producto, 1 mol de nitrógeno en los reactivos y 2 moles de hidrógeno elevados a la 3, porque es un reactivo y tenía un 3 equilibrando. Entonces, vemos que si yo procedo a hacer esto, eh, esta, este cociente que estoy haciendo acá, que no es la constante del equilibrio, porque la constante del equilibrio es con las concentraciones del equilibrio. Entonces, este es un cociente que tiene la forma de la constante del equilibrio, pero con las concentraciones iniciales. Vemos que lo que estamos obteniendo es 0.500. Entonces, este valor, ¿cómo se compara con el valor que ya se sabe de la constante del equilibrio? Vemos que este valor es más grande que el valor de Kc. Entonces, ¿qué haría esta reacción para alcanzar el valor de Kc? Como tiene un valor inicial más alto que Kc, lo que tiene que hacer es disminuir este valor que tiene 0.500, disminuirlo ¿hasta cuándo? Hasta que yo llegue a 0.105. Como esto es un cociente, recordarán de matemática básica que en una fracción
para hacer que el resultado de esa fracción sea más pequeño, yo lo que tengo que hacer es aumentar el denominador. Y aquí podemos ver que el denominador, ¿a qué corresponde? El denominador corresponde a los reactivos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, para estas concentraciones iniciales, la reacción lo que va a buscar para equilibrarse es favorecer la dirección inversa, favorecer la producción de reactivos. ¿Por qué? Porque si esto de aquí, en lugar de ser 1 y 2 molar, es más grande, entonces este valor va a bajar de 0.500, va a bajar a 0.400, 0.300, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a 0.105. Porque recordemos, estas reacciones reversibles siempre van a procurar alcanzar el equilibrio, ¿sí? Es algo natural que ellas tienden a hacer. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Si las concentraciones iniciales me dan un valor superior al de Kc, la reacción va a proceder hacia los reactivos. Y la misma conclusión, pero al revés, para el caso inverso. Si más bien las concentraciones iniciales aquí hubieran sido más bajas que Kc, ¿cómo puedo aumentar este cociente? Haciendo más grande el numerador. Y el numerador son los productos, o sea, favoreciendo la reacción hacia la derecha. Este cociente o esta fracción que yo hago con las concentraciones iniciales o las concentraciones en cualquier punto menos en el equilibrio, se le llama aquí en el libro el cociente de reacción y no se le llama K, sino que se le llama Q. Y como dice aquí, Q es un número que se obtiene sustituyendo las concentraciones o las presiones parciales de reactivos y productos en cualquier punto durante una reacción química, ¿sí? En otras palabras, Q es lo mismo que K, ¿sí? O sea, yo voy a hacer lo mismo. Vean aquí la expresión para Q. Es la misma, ¿sí? Productos, en este caso D y E, van arriba, ¿sí? A y B van abajo. Es lo mismo. Y si es con presiones parciales, no se escribe QC, sino que se escribe QP. Ujú. Entonces, lo que yo voy a hacer es que si yo tomé aquí entonces estas concentraciones iniciales, esto que estoy haciendo lo llamaríamos QC. ¿Verdad? Entonces, si QC es mayor que KC, la reacción va a proceder hacia los reactivos. ¿Mm? Y si QC es menor que KC, la reacción va a proceder hacia los productos. ¿Sí? Que es lo que nos resumen ellos por aquí abajo, ¿verdad? Si Q, o sea, si el cociente en cualquier momento, dígase al inicio, si las concentraciones al inicio me están dando un cociente mayor que el cociente que me dan las concentraciones en el equilibrio, quiere decir que demasiados productos. Entonces, la reacción va a proceder de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? O sea, vamos a irnos para la formación de eh, reactivos si está pasando esto. En este esquema de la figura 15.8 correspondería a esto, ¿verdad? A esto de aquí. Si más bien resultase que Q, o sea que ese cociente es menor que K, entonces la reacción va a proceder hacia la derecha, o sea, de izquierda a derecha. ¿Mm? Sería este otro caso que tendríamos por acá. ¿Mm? Y si justo las reacciones que me dieron, las concentraciones que me dieron al inicio, cuando yo las pongo en el cociente, hacen que ese cociente sea igual acá, quiere decir que ya ahí la reacción eh,
ya está en equilibrio, ¿sí? Y no va a haber ningún desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, porque justo ahí ya estoy en el equilibrio. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio resuelto. 448 grados Celsius es la temperatura a la cual esta reacción entre hidrógeno y yodo para producir yoduro de hidrógeno tiene un valor de Kc de 50.5. Entonces, nos piden que predigamos en qué dirección va a proceder el equilibrio si inicialmente colocamos 2 por 10 a la menos 2 moles de yoduro, 1 por 10 a la menos 2 de hidrógeno y 3 por 10 a la menos 2 de yodo en un recipiente de 2 litros. ¿Ok? Entonces, primero que todo, eh, recordemos que Kc es en concentración y concentración es mol por litro, ¿sí? Mol entre litro. Entonces aquí nos dijeron que colocaron estos moles y que el recipiente es de 2 litros. Entonces, el primer paso es que para encontrar las concentraciones, yo tengo que tomar los moles que hay de cada una de las especies y dividirlo entre 2 litros, ¿sí? Porque concentración molar sería mol entre litro, ¿sí? Ahora sí ven que aquí los valores están con M mayúscula, que la M mayúscula significa mol entre litro. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos los valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos, escribimos la expresión como si fuera la expresión de Kc, nada más que llamamos Qc. El yodo va en los productos elevado a la 2, ¿sí? Y los reactivos van abajo, no llevan ningún exponente. Yo sustituyo aquí, esas concentraciones que sustituyo aquí, son estas que acabo de calcular que son las concentraciones de inicio. Veamos que el valor me da 1.3. Ahora yo procedo a hacer la comparativa y yo digo, ¿sabes qué? Tengo aquí eh, tengo aquí 50.5 como valor de Kc, mientras que el cociente me dio 1.3. Entonces, el cociente me está dando menor que el valor de Kc. Eso quiere decir que yo tengo que aumentar, entonces, ese valor de 1.3 lo tengo que aumentar a 50.5. ¿Cómo aumento? ¿Cómo aumento este cociente? Este cociente, ¿cómo lo puedo hacer más grande? Pues haciendo más grande el numerador, que corresponde a los productos. En otras palabras, la reacción tendría que desplazarse hacia la derecha, favoreciendo a los productos para poder llegar al equilibrio. Entonces, como dice aquí, la concentración de yoduro debe aumentar
Porque estoy muy cerca. Bien, disculpen. Bueno, ahí teníamos pues lo que creo que así alcanzamos a decir, ¿verdad? Que entonces aquí el equilibrio se tenía que desplazar hacia la derecha, ¿sí? Bien, lo último que tendríamos aquí en esta sección sería el cálculo de las concentraciones de equilibrio. ¿Mm? Esto es un poco parecido a lo que hicimos antes de la tablita de inicio, cambio y equilibrio. Ujú. Pero varía, sí varía un poquito. Más que todo aquí sería que nosotros sí vamos a saber cuál es el valor de la constante del equilibrio, ¿ok? Sí se conoce el valor de la constante del equilibrio, pero ocupamos encontrar la cantidad de reactivos y productos presentes en el equilibrio. Ujú. Entonces, es muy similar a lo que hicimos antes, ¿verdad? Y lo vamos a detallar aquí en estos últimos dos ejemplos que tenemos por acá. Entonces, en este ejemplo 15-11, nuevamente es el proceso Harvard. Dice que Kp es 1,45 por 10 a la menos 5. En una mezcla en equilibrio de los tres gases a 500 grados Celsius, la presión parcial de hidrógeno es 928, la del nitrógeno es 432. Y nos preguntan cuál es la presión parcial de amoníaco. ¿Okay? Entonces, la reacción es esta. La presión en equilibrio dice que para el nitrógeno es 432, para el hidrógeno es 928 y la que no sabemos es la del amoníaco. La Kp, la expresión para Kp, nosotros la escribiríamos con base en qué? Con base en la reacción química, ¿verdad? Entonces la presión de nitrógeno, perdón, de amoníaco elevada a la 2 y la presión de nitrógeno abajo es la presión de hidrógeno abajo elevada a la 3. ¿Okay? Estas cantidades que nos dieron aquí de hidrógeno y nitrógeno son en el equilibrio, ¿verdad? Entonces yo las puedo sustituir aquí como valores conocidos. Y la concentración o la presión parcial que no sé es la del amoníaco y sé que ella iría elevada al cuadrado y eso nos tendría que dar 1,45 por 10 a la menos 5. ¿Por qué nos debería dar 1,45 por 10 a la menos 5? Bueno, porque ese es un valor que es conocido y ya lo tenemos aquí inicialmente. Y si nos fijamos aquí, simplemente nos está quedando una incógnita, ¿no? Yo podría sacar la calculadora por acá y decir, ¿sabes qué? Esa x al cuadrado debajo de 0,432 y debajo de 0,928 a la 3 debe ser igual a 1,45 por 10 a la menos 5. Y le digo al solver que me ayude con esa resolución
Y tenemos ahí un valor de 2.24 prácticamente, ¿no? Por 10 a la menos 3, que es el valor que ellos obtuvieron aquí. 2.24 por 10 a la menos 3. Entonces, pues, ahí sería realmente plantear que la concentración, la presión parcial, no la conozco, le asigno el valor de X y a partir de ella lo despejamos. ¿Sí? La otra situación, como dice acá, en muchas situaciones se conoce el valor de la constante del equilibrio y las cantidades iniciales de las especies. Y debemos encontrar las cantidades en el equilibrio. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Entonces dicen que es un matraz de 1 litro y le van a poner 1 mol de hidrógeno, 2 moles de yodo, no tenemos nada más y el valor de la constante del equilibrio es 50.5. La pregunta es cuál es la concentración de las 3 especies en el equilibrio. Entonces, nuevamente procedemos con una tablita de inicial, cambio, inicial, cambio y equilibrio. En el equilibrio no sabemos, ¿verdad? Eso es lo que nos están preguntando, cuáles son las concentraciones en el equilibrio. Las iniciales sí las sabemos, 1, 2 y 0. Bien, entonces, lo que vamos a plantear nosotros aquí es que en este tipo de problema, cuando yo tengo las concentraciones iniciales y no tengo ninguna final, yo voy a asignarle como X al cambio, ¿sí? El cambio es el que va a recibir la letra X. Sé que es negativo para el hidrógeno porque es un reactivo. Ahora, el yodo, ¿qué cambio tendrá? El mismo. Entonces le asigno X también. ¿Cómo sé que el cambio de hidrógeno y de yodo es el mismo? Porque por estequiometría, 1 mol de hidrógeno consume 1 mol de yodo. ¿Sí? Entonces, si de hidrógeno se consume X, de yodo se tiene que consumir X también. Pero por esa misma razón, por estequiometría, lo que se consuma de hidrógeno es igual al doble de lo que se producirá de yoduro. Entonces, si de hidrógeno se consume X, de fijo, de yoduro se producirán 2X. Y entonces yo hago este planteamiento aquí de los cambios en términos de X. ¿Cómo encuentro yo el equilibrio? Recuerden que el equilibrio es pues lo que yo tenía al inicio menos el cambio o más el cambio, ¿verdad? Menos si es reactivos o más si es producto. Entonces vean que pues 1 menos X sería lo que yo pondría aquí como ¿cuánto queda en el equilibrio? De 1 menos el cambio, ¿verdad? Para yodo, 2 menos el cambio. Y para yoduro de hidrógeno, pues como al inicio tenía 0, le sumo 2X, pues me quedaría 2X. Entonces, estas expresiones en el equilibrio que contienen la X, yo las voy a sustituir en mi expresión de Kc. Entonces, el yoduro, que es 2X, lo pongo aquí, 2X, y va al cuadrado. Y las concentraciones de yodo y de hidrógeno las pongo abajo, ¿verdad? 1 menos X y 2 menos X. Y aquí, ¿qué es lo que ando buscando? Pues encontrar cuál es el valor de X. Ya yo casi lo conozco, es 50.5 porque me lo dan desde el inicio del enunciado. Entonces, nuevamente aquí yo lo que hago es
sacar la calculadora y escribir todo esto. 2 por x al cuadrado y abajo pongo 1 menos x. Si quiero puedo poner 1.000, ¿verdad? Es lo mismo que poner nada más el 1. Igual con el 2.000 es igual que poner 2 menos x. ¿Ok? Eso debería ser igual a 50.5. Le digo que me lo resuelva. Y en ese caso me está diciendo que x es 2.32. Acá, cuando hacemos esto con la calculadora, ¿verdad? El tema es que esta ecuación, como es cuadrática, tiene dos soluciones. Este 2.32 es el que ellos colocaron por acá, ¿sí? Pero si yo estuviera usando la aplicación del celular que contiene la calculadora, ella sí me daría los dos valores. Me daría que el otro valor es 0.935. Ahora, ¿cómo sabría uno cuál de los dos utilizar? O sea, me dio dos, ¿cómo sé cuál de los dos utilizar? Bueno, si yo usara este que dice 2.3 y lo restara aquí, ¿verdad? Yo sustituyera ese valor de x aquí, vean que esta concentración para el hidrógeno 1 menos 2.3 me daría menos 1.3, lo cual sería una concentración negativa, y eso en química no existe, ¿sí? No existen concentraciones negativas porque no existe masa negativa. Entonces, el 2.3 no sería la opción que yo tengo que escoger, sino que tendría que escoger la otra de 0.935. ¿Por qué la calculadora me da 2? Porque la calculadora lo que está haciendo es resolviendo esta ecuación cuadrática. Y en efecto, la solución de esta ecuación son estos dos valores. Pero para mí, en este ejemplo, que es un ejemplo de química, no de matemáticas, sino de química, de las dos soluciones que matemáticamente son viables, la que tiene sentido para mí químicamente es la menor. Nunca sucederá que, por ejemplo, estas dos soluciones hubieran sido menores que uno, ¿verdad? Y que uno dijera, híjole, ahora sí, ¿cuál escojo? Porque las dos sirven. No, eso sí nunca sucederá, ¿verdad? Una de ellas va a ser la adecuada. Entonces, precisamente el 935 lo sustituimos aquí para restarle a 1, nos da esto. Lo sustituimos acá para restarle a 2, nos da esto. Y el 2 por 935, que es 2 por x, me da 1.87. Entonces, las concentraciones en el equilibrio son 0,065, 1,065 y 1,87. Vean que si estas concentraciones en el equilibrio las vuelvo a resustituir aquí en la expresión de acá, me vuelve a dar, bueno, antes era 50.5, aquí me dio ya 51 por el tema de decimales. Pero entonces este segundo caso sería un caso en que yo, a partir de concentraciones iniciales y sabiendo el valor de la constante del equilibrio, puedo determinar cuáles van a ser las concentraciones en el equilibrio, las concentraciones finales de las especies. ¿Sí?